Buenos días a todos los medios de prensa que se encuentran aquí esta mañana. Es importante para el Consejo de la Judicatura informar que el día de hoy en la mañana han sido ya notificados las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia con la metodología de evaluación. Es importante indicar también que este proceso de evaluación empezó un 19 de febrero de 2019 con el marco regulatorio, la resolución que contiene el reglamento 010, la resolución que contiene el instructivo 035, la resolución que aprueba la metodología de manera definitiva por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la resolución 95 y la resolución 103, que reforma a la resolución 10 y a la resolución 35, incorporando un elemento fundamental para el Consejo de la Judicatura. Es de especial relevancia incorporar un mayor control social en el proceso de evaluación. No solamente hemos incorporado a las universidades para la conformación de los comités de expertos y evaluadores, sino que además incorporamos a través de la resolución 103 a las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto ha sido y es la lucha contra la corrupción, la fiscalización del poder público y además que sean vinculadas sus actividades a las distintas ramas del quehacer jurídico. En ese sentido, anunciamos a la ciudadanía que el proceso de evaluación de la Corte Nacional, que empezó el 19 de febrero con la creación del marco regulatorio, no ha parado. Ha sido un proceso permanente, un proceso consistente, y nos encontramos ahora ya en la notificación a las y los evaluados, tal como se ha informado. Es importante, además, para el Consejo de la Judicatura, que ha emprendido este proceso de evaluación que además es un mandato constitucional. Así lo establece el artículo 181 de nuestra Constitución, en cuyo numeral 3 nos manda a dirigir los procesos de selección, ascenso, promoción, evaluación y sanción de las y los jueces y servidores judiciales en general, incluyendo la Corte Nacional en una primera fase. De toda la función judicial en este momento, vamos a tomar como muestra la Corte Nacional de Justicia, como ustedes saben, máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país en su calidad de Corte de Casación. Cabe aclarar que el Consejo de la Judicatura ha llevado este proceso dentro de los parámetros constitucionales y legales. No existe inconstitucionalidad o ilegalidad alguna que se pueda alegar. Adicionalmente, hemos llevado un trabajo altamente metodológico con el concurso de prestigiosas universidades del país. Sus más reconocidos catedráticos han integrado el comité evaluador, cuyo fin y cuyo aporte ha sido validar los parámetros metodológicos elaborados en el Consejo de la Judicatura, tal como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Reitero, estamos sintonizados con esta necesidad ciudadana y con esta necesidad institucional y con este mandato constitucional de proceder con las evaluaciones. Y de igual manera solicitamos a la ciudadanía su apoyo en este proceso, porque es un proceso transparente, porque es un proceso técnico-metodológico y porque es un proceso que la ciudadanía lo espera y lo necesita. Con este preámbulo pasaré muy brevemente a la explicación de los parámetros. Estos son, por un lado, al tratarse de una evaluación integral, cualitativos y cuantitativos, y por otro lado tenemos los parámetros de legitimidad y transparencia. En cuanto a los parámetros cualitativos y cuantitativos,
el mínimo a obtener es 80 puntos sobre un máximo y global de 100, siendo los parámetros cuantitativos aquellos puntuados con 20 puntos como máximo y los cualitativos con 80. Entre los cualitativos que en este proceso de evaluación para la Corte Nacional de manera específica están la calidad de la sentencia, dentro de lo cual se analizará la estructura formal, el planteamiento de los problemas jurídicos y las fuentes del derecho utilizados y, en tercer lugar, la motivación, que como este conocimiento general, además de constituir una garantía del debido proceso, como se encuentra así consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, numeral 7, literal L, allí vamos a analizar los 3 parámetros para determinar si una sentencia está debidamente motivada o no. Razonabilidad, lógica y comprensibilidad, parámetros que ha dado la Corte Constitucional del Ecuador. Cabe indicar, señores de los medios de comunicación y ciudadanía, que el proceso de evaluación no entra a analizar el sentido del fallo. Entra a analizar la calidad de la sentencia en los parámetros de estructura, planteamiento de problemas jurídicos y fuentes del derecho y motivación, con un total de 65 puntos, dejando los 15 puntos a una sustentación oral del fallo, ya que nos encontramos en un proceso de instauración de la oralidad con la Constitución del 98 y con la Constitución del 2008 ya una realidad. Sustentación oral de un fallo que sea uno de los fallos dictados por el propio o la propia juez o conjuez evaluada. Adicionalmente, y para concluir los parámetros cualitativos y cuantitativos, tenemos dentro de los cuantitativos, 4 elementos, que son, en primer lugar, productividad de la sentencia, en segundo lugar, asistencia a plenos, en tercer lugar, asistencia a audiencias y en cuarto lugar, cumplimiento de jornada laboral con una jornada de capacitación. Muy importante, vamos a pasar a los parámetros de legitimidad y transparencia. Estos parámetros no reciben una cuantificación numérica. Estos parámetros, primero, están perfectamente amparados en el marco constitucional, artículo 181, numeral 5, que nos indica que debemos velar, como Consejo de la Judicatura, por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Parámetros de transparencia y legitimidad que son, entonces, enmarcados dentro del control disciplinario que tiene nuestra institución. Control disciplinario, además, regido por el marco legal, Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, y por un marco reglamentario, Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, expedidos en el año 2015. No hemos realizado para este proceso de evaluación ninguna modificación al marco regulatorio del control disciplinario, reitero, en el que se enmarcan los parámetros de legitimidad y transparencia. Con esta explicación global de los parámetros metodológicos, pasamos a indicar que estamos cumpliendo el cronograma conforme lo previsto, que conforme lo previsto vamos a proceder a la conformación de los comités evaluadores de acuerdo a la especialidad de cada uno de los evaluados y que además procederemos dentro del mismo cronograma a posesionar a los integrantes de estos comités. El proceso de evaluación sigue. El proceso de evaluación no se ha detenido. El proceso de evaluación continuará con rigurosidad técnica, metodológica y legal, además. Y el proceso de evaluación tiene como objetivo cumplir un mandato constitucional, que no es potestativo, es mandatorio, y adicionalmente entregar a la ciudadanía las y los mejores jueces y conjueces en la más alta Corte de Justicia Ordinaria. Muchas gracias.